Vamos a abrir nuestras Biblias a la epístola de Judas. La epístola de Judas, y continuaremos del versículo 9 al versículo 13, considerando cómo hemos de contender contra los apóstatas. Hemos hablado en las semanas pasadas de la importancia de este tema y también de la relevancia de esto, de cómo se puede ver en el transcurso del tiempo. Martín Lutero en los 1500 está escribiendo de este tipo de gente en iglesias alrededor de él. Y obviamente Judas está escribiendo esto en 3 o 23 años después de la epístola de Pedro en los 80s, en el primer siglo después de Cristo. Así que llevamos más de 1900 años con este problema, con la realidad bíblica de que hay personas, hay aquellos falsos cristianos que salen, que se han metido, se han puesto, como dice Pedro, como serpientes entre la gente de Dios, que se han introducido y introducen ellos mismos doctrinas falsas y que tienen que ser traídos a la luz. Hablaremos después y veremos cómo es que el ambiente cultural y cómo es que la tendencia de cada grupo de personas, ¿verdad? Está el dicho en español, cada oveja con su pareja, y cómo es que esa tendencia a hacer grupitos dentro de la casa de Dios, donde no debe de pertenecer tal grupo, es tan dañino. Eso es lo que abre las puertas para que estos hombres infiltren encubiertamente. Cuando este grupo está haciendo esto y este grupo está haciendo lo otro, como dije esta mañana en el mensaje de la mañana, que estamos en los últimos versículos, estamos en el versículo 19, para que sepan de esta epístola. Y dije, cuando hay el grupo de los rancheros que está aquí, y luego está el grupo de los jóvenes acá, y el grupo de los salvadoreños aquí, los mexicanos acá, y los americanos y los alemanes, y cada uno tiene su grupo dentro de la iglesia, es muy difícil el empezar a ver, como nos dice la palabra, que tenemos que ver quién es la persona que está dando falsedades. Y como dije en el mensaje, no solo sucede en iglesias enormes, porque hay la tendencia de pensar, pues somos una iglesia pequeña. Ciertamente aquí no ha sucedido, pero sí lo ha sucedido. En el culto de inglés, una señora que se llama Débora, que vino por un tiempo, y esta señora se creía una guerrera espiritual. Su proclamación era que ella iba y se peleaba contra dragones espirituales. La proclamación de esta señora, el testimonio de esta Débora era: Dios me ha dicho que me divorcie de mi esposo porque quiere que esté casado con él solamente. Soy la esposa de Cristo nada más y no de cualquier hombre humano. Yo le dije, esto es el contender por la fe, así se ve. Le dije, señora, eso no es cierto. Cristo, el que usted dice es su esposo, dijo: lo que Dios ha unido, el hombre no separe. Nunca, jamás diría Jesucristo a cualquiera de sus hijos: abandonen un matrimonio, un buen matrimonio, porque yo quiero que sean nada más míos. Es el contrario de lo que dice la palabra de Dios. Esa señora dejó de venir a la próxima semana. Tuvimos a otra señora que vino y trató de profetizar. Y también le dijimos a esa señora, eso no está dentro de la palabra de Dios, señora.
Ustedes son falsos, son ignorantes, legalistas. Y se fue también. Y aquí en nuestro culto de español tuvimos a unas señoras que eran feministas y que creían en pastoras. Tengan en mente, no es como si es inmediato el reconocer a una persona apóstata. Por un tiempo, aún de aquí del púlpito, agradecimos, yo, el hermano Aarón, el hermano Aarón estaba en California, pero yo agradecí al Señor por lo que yo veía. Señor, gracias por traer a más personas que parecen amarte, que están en fuego, que quieren tener un estudio. De hecho, Señor, hasta pidieron permiso para tener un estudio de damas los miércoles. Y luego de repente no era un estudio nada más de damas. De repente la señora decía, pues es que necesitamos a alguien que pueda tocar la guitarra para nuestros himnos. Así que está este hermano y él está trayendo a sus hijos también. Y ahora de repente tenemos a una mujer enseñando a hombres en un estudio bíblico, y eso va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y cuando le dije a esta señora, hermana, la palabra de Dios no permite esto. De hecho, la palabra de Dios no tiene ningún lugar tal cosa como una pastora. Cuando vemos los requerimientos para pastor, lo primero que dice es que tiene que ser el hombre, un hombre casado con una mujer. ¿Dónde está el estándar bíblico positivo para escudriñar pastoras? ¿Dónde está el estándar para que una iglesia pueda decir, estos son los parámetros que usamos para medir a una pastora? No existen. Y también ella, su madre y su hija, a corto rato no estaban viniendo aquí. Tenemos que entender que el contender por la fe no nos va a hacer popular. Pero tenemos que reconocer lo que dice la palabra de Dios. Se han infiltrado encubiertamente los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Son impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. El señorío de Cristo está negado cuando una señora dice, no, yo puedo casarme nada más con Cristo, y de hecho por eso no estoy casado con mi esposo. Si eres esclava o esclavo de Cristo, no vas a contradecir el mandamiento de tu Señor. Igual, si la palabra de nuestro Señor dice no existe tal cosas como pastoras, una y otra vez demuestra esta realidad la palabra de Dios. Una persona que niega esa realidad, niega a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Eso nos trae a donde estamos, continuando en la tercera parte de este estudio de contender contra apóstatas en Santiago, continuando del versículo 9 al 13, pero leeremos del versículo 8 al 13. Dice así la palabra de Dios, que es santa e infalible. No obstante, de la misma también, estos hombres, soñando, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Mas estos blasfeman las cosas que no entienden, y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto, por estas cosas son ellos destruidos. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Estos son escollos ocultos en vuestros agapes, cuando banquetan con vosotros sin temor,
apacentándose a sí mismos. Son nubes sin agua, llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza. Estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Palabra fuerte de nuestro Señor esta tarde. Oremos. Padre Celestial, sea nuestra oración sincera y no simplemente una vana repetición como la de los paganos, Señor. Sinceramente, Señor, te pedimos que nos abras los ojos a través de tu Espíritu Santo para ver tu palabra verdaderamente, y ojos que pueden oír tu palabra y no estén cerrados a tu verdad. Una mente y un corazón aptos y capacitados por tu Espíritu Santo para grabar, acordar, memorizar tu palabra, para que no pequemos contra ti, Señor, y que tu Espíritu nos inquiete para que seamos hacedores de tu palabra y no simplemente oidores. Eso te lo pedimos juntamente con una particular dispensación de tu Espíritu para mí al predicar tu palabra, para que pueda hacerlo con claridad. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Redentor. Amén. Continuamos viendo qué tan insensatos son este tipo de personas. Qué tan duro es que honestamente oigan a uno. Dijo Judas en nuestro mensaje de la última semana, donde terminamos en el versículo 8, que esta gente no le teme a nada, rechazan la autoridad. Rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Así que, y ellos rechazan toda la autoridad, toda la autoridad. Dice la palabra de Dios esto, no es cierto. Es que no sabes de lo que estás hablando y no sabes interpretar la palabra. ¿Eres un legalista o eres X? Siempre hay una excusa para no someterse a la autoridad. Bueno, tal vez no me puedes creer a mí, pero es exactamente lo que dijo el pastor en el mensaje contra este tipo de cosas. Ese pastor no sirve para nada, él es un legalista. No tiene entendimiento esta persona. No les importa la autoridad que Dios instituyó. Dios es el que dice, esta es la estructura dentro de mi iglesia. Habrán diáconos, y estos diáconos, conforme a mis escrituras, conforme a lo que he revelado, serán analizados de esta forma. Esposos de una esposa no van a ser borrachos, van a tener su temperamento controlado, no van a ser lisonjeros, van a trabajar. Y tienen un tipo de autoridad, y mis ancianos, los pastores, también serán esposos de una mujer, no tendrán muchas, también no serán borrachos, también, no, como dicen en la Reina Valera, no serán dados a mucho vino. Pero esa autoridad no es una autoridad que viene de uno. Yo no tengo ninguna autoridad que no existe en la palabra de Dios. Pero si yo digo, la palabra de Dios dice esto, y es lo que dice, el problema, el argumento no es contra mí, sino contra la palabra de Dios. Pero esta gente, estos apóstatas, rechazan la autoridad. Es por eso que después vemos que ellos fallecen en la rebelión de Coré, pero me estoy adelantando. Esta gente son desobedientes, rechazan la autoridad, igual como los ángeles abandonaron y rechazaron la estructura que Dios dijo. Esta es una de las razones por las cuales está escrito como está. Son tan ignorantes, odian la autoridad de Dios tanto que hacen y blasfeman hasta las majestades angélicas. Podemos decir, mira, el infierno que Dios tiene reservado para Satanás y sus ángeles es lo que te espera.
No les importa, que los chamucos se vayan aquí, quién sabe qué. Dicen todo tipo de cosas. Podemos decir, mira, estás al punto de ser excomunicado. Vas a ser corrido de esta iglesia y nunca serás permitido a menos que te arrepientas. De hecho, los pastores están hablando de entregarte a Satanás para que Satanás te zarandee con el propósito de que te arrepientas. ¿Y saben qué es la respuesta de esta gente? Que venga. Yo no le temo a tu Satanás, no le temo a ninguno de estos chamusquitos, estos demonios. ¿Qué me pueden hacer? ¿Qué puede hacer tu Dios? Y no entendemos, honestamente, no entendemos qué es lo que decir una torpeza así contra majestades angélicas. Mucha gente, especialmente los hipercarismáticos, dicen, yo voy a pisotear la cola de Satanás. Y cuando Satanás viene, yo le echo una patada hasta que se vaya de mi casa. No entienden los niveles de poder. En el Salmo 8 vemos, por ejemplo, que el hombre está hecho un poco menor que los ángeles. Pero por muy poco que sea, una separación en potencia, una separación en gloria, una separación increíble está. Como un abismo de separación entre las capacidades celestiales o angélicas y aquella humana. Dice, oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza por causa de tus adversarios, para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, ven la majestad, ven la creación, la obra de Dios. ¿Y cuál es la meditación? Que es el hombre, para que te acuerdes de él, y el Hijo del Hombre para que lo cuides. Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Pero ¿cuál hombre con una espada? Un hombre, el hombre más fuerte del mundo, con una espada no puede matar a 180,000 guerreros con espadas. Pero un ángel sí. Eso es simplemente para hacer una comparación pequeña en los niveles de poder, la fuerza, vigor que hay. Cuando Cristo dice, ¿no entienden? Yo puedo ahorita, aún ahorita, la antesala de la muerte, pedirle a mi Padre y me manda todo un hueste. 12 cadres angelicales, miles de ángeles. Estamos hablando de un nivel de potestad increíble. Si 180,000 no pudieron con un ángel, imagínense miles de ángeles viniendo a defender a Cristo. Nada en el mundo puede contra ellos. Pero esta gente maldice y blasfema contra estos ángeles. Y esto ya lleva años. Esta blasfema contra las autoridades, el rechazo de la autoridad y de las majestades angélicas va hasta más o menos en los 1600, 1700 después de Cristo. La gente quería encontrar una manera de no temer a Satanás. Así que, ¿qué es lo que hicieron? Empezaron de hacer una manera de burlarse de él para hacerlo menos espantoso. Así que se diseñaron así un Satanás que no existe en la Biblia, un hombre rojo que tiene patas de cabra y es un poco afeminado, delgadito. No puede hacer nada. Y esa es la imagen que continúa en las loterías mexicanas. El chamuco. Satanás ha sido demostrado así por mucho tiempo ya. Pero no entiende la gente el nivel de poder con lo que se están metiendo. Es el ir
con un tiralilas contra un armamento nuclear. ¿Sí me entienden? Estamos hablando de ese tipo de poder. Es decir, mira, yo con mi tiralilas, con mi soga, puedo contra un arma nuclear. Claro que no. Tú ven con tus armamentos nucleares. Yo tengo mi palo aquí. Con este palo, con quiera puedo. No, es insensatura, un nivel tan increíble que Judas dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Ahora piénsenlo, si uno de los más altos ángeles, uno de los príncipes angelicales, no se puso así, yo tengo la autoridad de decirte, vete. Si uno de los más altos ángeles en lugar dice, el Señor te reprenda, eso nos habla a nosotros de cómo es que nosotros tenemos que considerar los niveles de torpeza, de insensatez, de estupidez, de aquellos que piensan que pueden blasfemar contra cualquier demonio, sin entender. Hay muchos hipercarismáticos que dicen, yo voy a pelearme contra el príncipe de esta ciudad diabólico, y no saben lo que dicen. Estos apóstatas insultan autoridades y glorias más altos que ellos mismos. Y lo digo porque tenemos que tomar en serio el burlarnos de aquellas autoridades angélicas que Dios ha establecido, sean autoridades terrestres o celestiales. Tantos carismáticos se engañan a sí mismos pensando que ellos mismos tienen el poder para atar a Satanás. De hecho, el pastor Voddie Baucham tiene un chiste de eso. Dice, oye, ya escuchas estos carismáticos que a cada rato dicen, yo te ato, Satanás. Pues ¿sabes qué? Yo quiero encontrar al carismático que lo está desatando. ¿Cuál de ustedes es el que lo sigue soltando, pues, si ya lo están atando? Es chiste. Ningún ser humano tiene la autoridad de atar a Satanás. Tomó a este mismo arcángel para liberar al ángel que iba a darle el mensaje a Daniel. ¿Sí se acuerdan de esa lectura? Este ángel vino y pues aquí estoy. Ve, dale el mensaje de nuestro Señor a este hombre de Dios, Daniel. Y él mismo ahí pudo estar entre ¿qué? ¿Qué es lo que dijo Daniel? El ángel que habló con Daniel, entre reyes y príncipes de Persia. Un arcángel puede con todos esos. Piensen lo que estamos viendo cuando vemos que aún este arcángel tan poderoso no se puso a hablar como se le diera la gana, a maldecir a Satanás, sino que dijo, el Señor te reprenda. Eso es lo que nos demuestra qué tan increíble es el hacer esto. Y este dicho no es algo que nada más está ahí en ningún lugar y, pues nada más es esto, porque sabemos que esto no viene dentro de lo que vamos a encontrar. ¿Sí se acuerdan de eso? No van a encontrar esto en Éxodo. Esto está escrito en Primera de Enoch y es algo que el Espíritu Santo nos dice, hey, esta pizcacha de este libro que no es bíblico es verdad. Así que la pregunta es, ok, ¿cuál es el estándar bíblico donde vemos tal cosa sucediendo, verdad? Si vamos a decir que esto sí es bíblico
tenemos que confirmarlo con el resto de las escrituras. Así que vayamos por un momento a Zacarías 31. Digo, a Zacarías 3, perdón. Ay. Primero el Salmo 151 y ahora Zacarías 31. Zacarías 3, versículo 1 y 2. Perdón, se me olvidó en mis notas el punto entre el capítulo y el versículo. Zacarías 3, versículos 1 y 2. Entonces me mostró el sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Y el ángel del Señor dijo a Satanás que: lárgate, porque yo tengo autoridad. No, ¿verdad? El Señor te reprenda, Satanás. Repréndete el Señor, que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? ¿No es este uno de mis redimidos? ¿No es este Josué uno de los míos? El Señor te reprenda. Ahora, ¿quién es? ¿Quién es? El ángel del Señor. Cristo. Cristo. Cada vez que hemos visto en el Antiguo Testamento, y el ángel del Señor vino y habló con Abraham. ¿Quién era el ángel del Señor? Cristo. Cuando vemos en Daniel, el ángel del Señor estuvo con ellos en el fuego. ¿Quién era? Cristo, antes de la encarnación. Y Cristo aquí, antes de la glorificación, antes de los eventos de la cruz, en su posición como el ángel del Señor. Él es el único que tiene eso, el ángel, el mensajero verdadero, porque eso es lo que significa la palabra, a lo menos en el griego, ángelos, es mensajero. El Señor mismo, para demostrar cómo tratamos con Satanás. Él nos ha dado el ejemplo de todo, cómo nos bautizamos, cómo oramos, cómo vivimos. Así que esperamos que el Señor nos enseñe también cómo tenemos interacción con los más altos rangos demoníacos. Los más altos rangos angelicales, porque esos son los demonios, son ángeles caídos. Y el Señor nos demuestra aquí. Aquí está Satanás y está acusando a Josué, y nuestro Señor intercede por él, pero él no dice, no clama por la autoridad que tengo como el Hijo de Dios. Yo te dijo y yo te reprendo. No, él nos muestra que hemos de dirigirnos a él diciendo: el Señor te reprenda. Tengan en mente, esto es porque el juicio y el derecho de proclamar juicio, el Señor Jesucristo no lo proclama como realidad hasta Juan capítulo 5. Vayamos allá por un momento. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versículos 22 al 24. Juan 5, 22 al 24. Porque ni aún el Padre juzga a nadie, sino todo juicio que se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte en vida. Hay un propósito. Si desde el comienzo allí en Zacarías hubiéramos visto el Hijo demostrando la autoridad, la potestad que es de Él por derecho de ser el Hijo, no hubiera el Señor revelado después lo que ha sucedido. Dice: ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Igual,
¿Cuál es la declaración de Cristo después de la resurrección en Mateo 28, 18? Toda potestad se me ha sido dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Cristo le revela a sus discípulos que toda potestad, dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Es por eso que entonamos en el himno: castillo fuerte es nuestro Dios. Él es nuestro defensor. Él es nuestro protector. Él tiene la autoridad. No hay nadie igual a Él. Es increíble el meditar en esa realidad. Pero esa realidad no es revelada hasta el Nuevo Testamento. En el tiempo del día de Zacarías, nos conocían a Padre, Hijo y Espíritu Santo como nosotros ahora tenemos el gran derecho de conocer. Pero lo que era establecido es: hey, no hables de esta forma contra Satanás, ni el ángel del Señor habla así contra Satanás. Aún el mismo ángel del Señor dice: el Señor te reprenda. Así que si entendemos el panorama bíblico correctamente, entendemos la realidad que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, el único que tiene el derecho de reprender a Satanás es Dios. Dios. Y nunca vemos que esa potestad, que esa autoridad le es dada a ningún ser humano. Dios le dijo a sus discípulos: vayan y echen demonios fuera. Pero estamos hablando del nivel más bajo de los rangos demoníacos. Si vemos palabra por palabra, el Señor nos dice: yo les doy poder sobre las potestades y los príncipes y los reyes demoníacos. Y de hecho, les doy potestad para reprender aún a Satanás. No. Esa es la razón por la cual vemos que Judas dice en el versículo 10: mas estos blasfeman las cosas que no entienden. No entienden. De hecho, ¿qué tan faltos de capacidad de entender son este tipo de gente? Las cosas que como animales irracionales conocen por instinto, por estas cosas son ellos destruidos. ¿Saben qué tan mensos, qué tan torpes, qué tan faltos de entendimiento son estos apóstatas? Peor que los animales. Peor que los animales. Esta gente que se ha entrometido, que se han infiltrado encubiertamente, no tienen ni el nivel de entendimiento que los animales. Estas cosas que no entienden, punto número 1, no entienden esta realidad, no entienden los rangos y la autoridad y el arqueo que Dios estableció, no lo entienden. Peor aún que esto, no entienden esto, no entienden que no deben de blasfemar o maldecir a potestades angelicales. Peor que eso, las cosas que sí entienden, aquellas cosas que sí entienden, lo entienden como animales irracionales. Lo conocen por puro instinto. Y por estas cosas que ellos entienden, son ellos destruidos. Son destruidos. Son como animales que van sobre otro que está en celo. No entienden, no capacitan, no entienden. Y aún más que eso, son peor que los animales irracionales. Tenemos que entender que esta mentalidad es juicio de Dios. Es juicio de Dios. Vemos en Romanos 1, 21 al 23. Romanos 1, 21 al 23.
esta realidad demostrada. Igual como lo dijo Pedro, igual como ha demostrado Judas, Pablo igual dice que este nivel de ignorancia es particular. Es preservada para aquellos que dicen: yo soy inteligente, yo soy sabio, yo soy pastora. Cuando no existe tal cosa. ¿Qué es lo que dice Pablo en Romanos 1, 21 al 23? Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de la creación, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Miren, si la palabra de Dios nos dice que aún la creación misma revela los atributos invisibles de Dios. ¿Cuáles atributos? Su eterno poder y su divinidad. A tal nivel que ningún ser humano puede decir: no, Señor, yo no sabía que existías. Yo no sabía que había un Dios todopoderoso. No es cierto. Hay suficiente en la creación para que todo hombre está sin excusa. Todos viendo a la creación. Es por eso que hace rato estamos en el Salmo 8. Cuando veo que los cielos, la creación de tus dedos, no puedo evitar el considerar qué es el hombre que lo consideras. Eso es un hombre de Dios hablando, pero aún los mundanos pueden ver los atributos de Dios, que son su eterno poder y su divinidad. Esos son claros. Y cualquiera que lo niega va al infierno. Ahora queda aquellos que dicen: conozco a Dios. Son aquellos que, profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen de forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Porque aunque conocían, y esto está entre comillas, aunque conocían a Dios, no lo honraron a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Se supone que a lo menos basado en la pura creación hay suficiente testimonio para que estas gentes puedan decir: sí, conozco que hay un Dios todopoderoso, y que este Dios todopoderoso tiene que ser Dios. Ningún ser humano puede hacer todo lo que está a mi alrededor. Sin embargo, regresando a lo que dice Judas: mas estos blasfeman las cosas que no entienden. Es peor el juicio sobre estos apóstatas, porque han elegido el estar en falsedades, aún estando ante la gente de Dios. Es por eso que la primera palabra en el versículo 11 es ay. Ay de ellos. Esto no es algo ligero, ¿verdad? Porque pues vemos eso y decimos: ok, pues ay de ellos. No es simplemente ay de ellos. El decir ay es una proclamación de juicio. Vemos lo mismo en el Apocalipsis. Ay de ellos, pobre de ellos, juicio sobre ellos, juicio y condenación eterna, porque han seguido el camino de Caín
y por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Ahora, primero Judas nos da un ejemplo panorámico de 3 ejemplos para que veamos qué caracteriza a este tipo de gente. ¿Cómo son? Pues odian a Dios igual que la gente en el desierto odió a Dios. Se rebelaron contra Dios, aún viendo los milagros de Dios como ellos. Odian la estructura y la autoridad que Dios da, tanto como los ángeles que traicionaron a Dios, y son tan capaces de corromper como las ciudades de Sodoma y Gomorra pueden corromper. Y aquí en el versículo 11 empezamos otros 3 ejemplos. Primero, el camino de Caín. Segundo, el error de Balaam. Y tercero, la rebelión de Coré. Y ese va a ser el énfasis, el enfoque de nuestro mensaje la próxima semana en la 4ª parte de contender contra apóstatas. El ir entendiendo cómo es. ¿Por qué estos 3? Sabemos que a lo menos entre Judas y Pedro hay un ejemplo que está en ambos, y ese es Balaam. Pero en Pedro vemos el camino de Balaam. Y aquí vemos el error de Balaam y tenemos que meditar cuál es. ¿Qué es el abandonarse al error de Balaam, a diferencia del camino de Balaam, y ver la rebelión de Coré? Y eso va a ser una gran parte de lo que hablaremos la próxima semana. Terminamos con las palabras de Pablo en Efesios 3, versículo 20 al 21. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Y la gente de Dios dice, amén.